mostrarles mediante experimento cómo calcular la conductividad térmica en algunos elementos. Esto se calcula mediante la ley de conducción, la cual se da en los sólidos en contacto, y por lo que el calor viaja a través de los átomos en el cuerpo sólido. Esta ecuación la rige lo que es la ley de Fourier. Como se presenta aquí, esta ley se expresa en la siguiente fórmula. Q es igual a K, que es la conductividad térmica, por AC, que es el área de contacto, por la variación de temperatura que se va a presentar en el experimento entre el espesor del material que se vaya a estudiar. De ella despegamos lo que es la K, que es la conductividad térmica, que es donde nos vamos a enfocar. Donde tenemos que despejar nos queda de la siguiente manera: Q por E entre el área de contacto por la variación de temperatura. Tenemos que considerar que la Q en este tema, ella es unidireccional, ya que la vamos a estudiar en una superficie plana y viaja perpendicular el calor viaja perpendicular a la superficie que se vaya a estudiar, como la presentamos en este pequeño gráfico. Bueno, ¿cómo están, amigos de YouTube? Continuando con la introducción del compañero, vamos a explicar con los materiales que utilizamos para calcular la conductividad térmica, ya que pues es algo experimental. Pues. Son materiales caseros con los que le vamos a enseñar una alternativa para calcular ese número, la conductividad térmica del material. Básicamente el experimento consiste en este esquema que está acá. Vamos a buscar un material, en este caso el ladrillo y la madera, que fueron los dos materiales que seleccionamos para hacer el estudio. Y a ese material le vamos a llamar probeta, que va a tener un espesor definido. Como ven acá, por ejemplo, la madera, este es el espesor definido. Simplemente vamos a hacer pasar a través de él un flujo de calor que lo va a aportar la plancha. Una plancha de 1200 watts va a ser ese Q que ven acá, y va a aportar el flujo de calor que va a pasar por este espesor. Bueno, una vez ya dado un poco la introducción de qué se trata el experimento, vamos a medir con la termocupla la temperatura de la plancha, que en este caso va a ser la temperatura máxima o la temperatura interna que va a tener el material que vayamos a estudiar. Recordemos, ¿verdad?, que esta temperatura comienza a degradarse, a disminuir a medida que va atravesando el espesor del material. Vemos como la termocupla toma la lectura en grados centígrados. Tenemos que considerar también que la termocupla no toma una sola lectura, ella mide los altos y bajos que tenga la plancha, y nosotros aquí sacamos un número promedio. Estas fluctuaciones que tiene la termocupla, como lo dije anteriormente, sacamos el número promedio y optamos por un número de 168 grados centígrados, que nos pareció el número más razonable. Bueno, ahora que ya conocemos la temperatura de la plancha, es decir, entre la interfase de la madera y la plancha, sabemos que hay una temperatura de 168 grados centígrados. Ahora vamos a medir la temperatura del otro extremo de la plancha. La temperatura vemos que de 168 cae a 55, más o menos 55 grados centígrados. Ya que medimos la temperatura de la madera, procedemos a reemplazar el material para determinar su temperatura en el extremo, a ver cuánto cae de 168, a ver cuánto cae su temperatura. Ahí vemos cómo cambiamos el material. Ahora nos toca medir con la termocupla la temperatura que queda en el otro extremo del ladrillo, a ver a cuánto cae. De 168 cae aproximadamente a 116 grados. Bueno, amigos, según los datos obtenidos anteriormente, procedemos a calcular la conductividad térmica de la madera. En este caso miramos aquí que tenemos el Q, que es la potencia de la plancha
por el espesor del material, que son 10 milímetros, dividido 19 por 10 a la menos 3 por la variación de temperatura, la cual nos da un resultado de 5,58 watts entre metros por grado centígrado. De este lado vamos a calcular la conductividad térmica del ladrillo, donde K va a ser igual a 1200 watts, que es la misma potencia arrojada por la plancha, por el espesor del ladrillo, que son 9 milímetros, dividido entre la misma área superficial por la variación de temperatura. Nos da un resultado de K igual a 10,7 watts entre metros por grado centígrado. Bueno, profesor, espero que consideren nuestro trabajo, ya que sin esto si no avanzo esta materia, no paso de año. Consideren a mí que, coño, soy un buen estudiante.